Bueno, siempre nos gusta darles información muy útil. ¿Y qué les parece si le hablo a usted de engordar la pensión? ¿Cómo le suena? Porque también hay acciones que pueden debilitarla. ¿Y quién mejor que el director de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Ubaldo Carrillo? Muy buenos días. Muy buenos días. Don Ubaldo, siempre un placer tenerlo aquí. Un gusto estar aquí con usted. Bueno, denos esos tips o recomendaciones para engordar esa pensión. Vamos a ver, el tema es, ¿qué debo de hacer para que mi pensión, usted lo plantea como engordar, yo diría, refleje la realidad salarial que yo tengo? ¿Qué encontramos? Nosotros encontramos que hay factores internos al trabajador y al patrono, y hay otras cosas que el trabajador podría hacer para que su pensión total crezca. Primero, ustedes pueden ver aquí que en el seguro de invalidez, vejez y muerte, el patrono aporta un 5.08% del salario del trabajador. Correcto. Mientras que el trabajador aporta un 3.84%. Y no tenemos por aquí el dato, pero el Estado como tal aporta un 1.24%. ¿Eso qué significa? Significa que nuestra pensión, futura pensión, es el resultado de los aportes del patrono, del trabajador como tal y del Estado mismo. ¿Qué debemos de hacer? Primero, verificar el registro oportuno del trabajador en la planilla. Ese es un factor que nosotros encontramos, que algunos patronos no incluyen desde el primer momento en que un trabajador pone el pie en la empresa en la planilla. Y eso le resta cuotas. En la planilla de la caja. Claro, en la planilla de la caja. Y eso le resta cuotas al trabajador. Claro. Y cada cuota pesa en la sumatoria suma final, ¿verdad? Entonces, esa es la primera causa por qué la pensión no resulta el reflejo de lo que el trabajador dice. Pero si yo gano 500.000 colones, ¿por qué la pensión me quedó en 200.000 colones? Joven, porque cuando usted empezó, su patrono no lo reportaba en planillas y esas cotizaciones no se trasladaron a la Caja Costarricense de Seguro Social. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que estas cotizaciones que ustedes ven ahí, el patrono las hace, podría ser, sobre un salario menor del que usted está recibiendo. Entonces, el otro concepto que uno debe estar atento es que se registre completo. El reporte del salario. Si yo gano 500.000 colones, debo de verificar que estén reportándole a la caja 500.000 colones. Esos son los dos elementos internos que reducen el monto de la pensión. No me reportan la cuota o el salario que me reportan es el menor. Entonces, el salario promedio en Costa Rica, lo habíamos visto en el programa anterior, es aproximadamente de 500.000 colones. La tasa de reemplazo que da la Seguridad Social en materia de pensiones anda alrededor del 63%, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ese 63% la persona lo obtiene, ¿verdad? Por los primeros 20 años de cotización, el trabajador recibe un 52.5%. Entonces, sobre este salario promedio de 500.000, el trabajador va a recibir un 52.5% de pensión por los primeros 20 años de cotización. Por eso es importante que nos reporten correctamente desde el día 1. Los años adicionales, por cada año adicional, tiene un peso de un 1%, o sea, un 1% más por cada año. O sea, si yo trabajo, digamos, cada año. Por cada año más me voy a ganar un 64, un 65, un 66. Entonces, si usted cotizó a la caja, por ejemplo, 30 años, va a recibir por los primeros 20 años 52.5%. Y por los otros 10 años va a recibir 10% adicional. Entonces recibiría un 62.5%, que es el promedio que nosotros observamos que está teniendo en Costa Rica. Entonces, si el total de años que usted cotizó es 30, por estos 20 va a recibir 52.5. Por la diferencia, que son 10, va a recibir un 10%. O sea que sería un 62.5. Correcto, un 62.5%. ¿Cuántos años son los que tengo que amortizar para llevarme la pensión completa? Para tener la pensión completa con solo 25 años. A los 65 años. Si tiene más cuotas, puede anticipar el retiro. Pero entonces, ¿cuál es el consejo? Verifiquemos que desde el primer momento me estén reportando en planillas, porque por cada año que a usted no lo reporten, pierde un 1% de la pensión.
me parece que es interesante, claro, no tener un 1%. Otro factor que ya no necesariamente tiene que ver con el trabajador, con el patrono. Los periodos de incapacidad no computan al periodo cotizado. Eso sí es importante. Hay que tomarlo en cuenta. Ajá. Si una persona se incapacita de 12 meses, 6 meses, sí, solo cotizó 6 meses. O sea, tiene 6 amortizaciones. Así es, 6 amortizaciones menos. No es que las tenga más chiquitas, es que no las tiene. No las tiene. Y ese es otro elemento que nosotros le explicamos a la gente. Don Ubaldo, pero ¿por qué la pensión me quedó tan baja? Pero es que usted, aunque aparece en planillas de su empresa de 30 años, hubo 5 años donde la empresa lo reportó incapacitado y esa incapacidad no computa le suma a la pensión. Entonces, nuestra pensión es el reflejo, primero, de mi salario. Correcto. Segundo, de mi vida contributiva. Ajá, desde el día 1, correcto. Y tercero, del concepto de incapacidades que haya tenido el trabajador en el tiempo. Además de las incapacidades, correcto, ¿qué otros temas pueden debilitar mi pensión? Correcto. El otro elemento que puede debilitar su pensión, aparte de las incapacidades y todo lo que nosotros hemos venido planteando, es que el mercado de trabajo, cuando usted cambia de trabajo, ¿verdad? Una persona que trabajó 5 años en una empresa, lo despiden o renuncia, sí, tarda 3, 4 meses para volverse a insertar en otra empresa, esos meses tampoco aparecen cotizados a la caja. O sea, cuando una persona cambia de empleo, sí, y no se emplea rápidamente, esos periodos de desempleo no aparecen cotizados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, resta también al total de cotizaciones que usted pudo tener desde que inició labor hasta que usted tomó la decisión de pensionarse. Entonces, recomendación, básicamente 3 para cerrar con este concepto. 1, seamos garantes, verifiquemos que me están reportando en planilla, que me están reportando con el salario correcto, ¿verdad? Y tener cuidado con el tema de las incapacidades, ¿verdad? No es que estoy diciendo no se incapacite, sino simplemente si usted se incapacita por alguna u otra razón, sepa que ese periodo de tiempo que se incapacitó no va a estar reflejado en su futura. No va a figurar y eso es lo legal. Correcto, y así está legalmente Ahora, ¿hay algún momento, digamos, que yo en este momento podría hacer un cálculo como para saber con cuánto me podría pensionar? Sí, claro. Sí. ¿Cómo hago ese ejercicio, don Ubaldo? Nosotros tenemos en la página de pensiones cómo hacerlo. Usted nada más ingresan a ivm-servicios@ccss.sacr o simplemente entra a la página de la caja y ahí busque el link y ahí lo puede hacer. Pero identifique su salario promedio. Su salario promedio en los últimos años. Y ese salario promedio, haga este cálculo. Por los primeros 20 años, si tiene un salario de 500,000, 52.5, que es la mayoría de costarricenses. Y por cada año adicional, un 1%, se lo suma a este 52.5 y lo multiplica por 500,000 y ahí tiene una pensión aproximada. Okay. De igual manera se calcula para invalidez y en caso que el afiliado fallezca, también igual se calcula. Algo que se me quedó por fuera cuando hablábamos de incapacidades, por ejemplo, cuando hay una persona que no tiene ya vacaciones, pero tiene la posibilidad de sacar un permiso sin goce de salario. Tampoco se computa, tampoco se amortiza. Tampoco. Permiso sin goce de salario. El espacio que hay entre la salida de un patrono a otro. Las incapacidades, ¿verdad? Que el patrono no me reportó. Que el patrono me reportó menos del salario. Sí. Su pensión va a ser la suma de todo eso. Entonces, hay gente que tiene la perspectiva de que como gana 1.000.000 de colones, sí, su pensión va a estar en función de 1.000.000 de colones, pero el patrono le reporta solo 800,000. La pensión va a ser el reflejo de los 800,000, no del millón, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos. ¿Cómo? Vuélvanos a repetir eso. La gente recibe en su depósito 1.000.000 de colones, ¿verdad? Pero el patrono está reportando como salario 800,000. El cálculo nuestro es sobre 800,000. Pero la percepción del trabajador cuando va por su pensión es con el millón, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estar atentos a que los reportes salariales sean los reportes que están llegando a la Seguridad Social. Ahora, ¿qué pasa con los pensionados voluntarios? Vamos a ver. Trabajador... Asegurados voluntarios. Sí. Nosotros tenemos un grupo de afiliados que son trabajadores independientes, cuenta propia, y otros que son asegurados voluntarios. Correcto. Y volvemos al tema que discutimos en programas anteriores. Hay cerca de 800,000 costarricenses que se dedican a trabajar en el sector informal. Vea,
Esos costarricenses que están en el sector informal no están cotizando en este momento. La recomendación es acérquense a las oficinas de la Seguridad Social y afíliense como trabajador independiente. Eso es lo más sano, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted no cotiza si es un trabajador del sector informal? En caso de muerte, su familia no va a tener pensión, y en caso de invalidez se va a quedar el mismo sin pensión. Ahora, pregunta, también para que nos quede claro, porque es un grueso de la población bastante grande. Cuando hablamos de este grueso, sí está asegurado de manera voluntaria, pero solo para salud. O no está asegurado del todo. Del todo. Pero también puede haber gente que está asegurada solamente para el sistema de seguridad social en cuanto a salud. Sí, ya son los menos. Ya son los menos, porque del año 2005 para acá se ha venido universalizando los dos conceptos. Si le tuviéramos que hablar a todo este grupo, don Ubaldo, ¿qué cálculo, digamos, tendría que pagar uno como para asegurarse de manera voluntaria y además amortizar para tener una pensión en su retiro? La base mínima contributiva está alrededor de 260.000 colones. Entonces, la cotización promedio anda alrededor de 26.000, 30.000 colones. Eso es lo que habrá que pagar para tener derecho a la pensión y acceso al servicio de salud, ¿verdad? Servicios de salud. ¿Y todo este grupo cómo paga el seguro? Digamos, ¿hay que ir personalmente o eso puede ser en línea? Personalmente puede ser la inscripción, el registro, pero todo el pago es en línea, ¿verdad? Entonces, es importante que todos los trabajadores de este país, sean formales o informales, estén cotizando a la Seguridad Social por su bienestar, por el bienestar de su familia. Como lo decía yo en otros programas, cuando un trabajador del sector informal fallece y no deja pensión a sus hijos, esos hijos tienen más probabilidades de caer en pobreza que aquellos que sí estaban cubiertos por la Seguridad Social. Entonces, el objetivo de todo esto es que todos contribuyamos y entre todos mantenemos fuerte el seguro de pensiones. Excelente, don Ubaldo, y con esta reflexión, mensaje importante para toda nuestra población, terminamos y le agradecemos por supuesto haber venido a compartir con nosotros. Muy buenos días. Con mucho gusto.